Vamos a hablar de salud, del neumococo, una bacteria muy común que causa muchas infecciones a nivel del aparato respiratorio, sinusitis, neumonía, también otitis y también otras infecciones más graves, puede llegar incluso a meningitis. Vamos a ver un micro sobre esta enfermedad, esta bacteria, y regresamos con un especialista a conocer más sobre este tema. El neumococo es una bacteria causante de diferentes enfermedades como neumonías, infecciones al oído, sinusitis, infecciones a las articulaciones, meningitis, bacteremias e infección grave generalizada. Esta enfermedad respiratoria puede causar hasta la muerte. El neumococo ocupa el primer lugar en cantidad de muertes prevenibles en niños menores de 5 años. Para su prevención debemos mantener una adecuada higiene corporal en nuestros hijos, evitar el contacto de los niños con síntomas respiratorios, evitar el humo del cigarrillo, incentivar una alimentación balanceada, incentivar la lactancia materna, evitar la autoadministración de antibióticos y aplicar la vacunación adecuada a los niños. Nos encontramos en el estudio de Toda Venezuela con el doctor Guillermo Stern, pediatra. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, Evelyn, gracias por tu invitación. Bienvenido. Cuéntenos, esta bacteria del neumococo, ¿qué tan frecuente es en los niños? Porque siempre vemos cuadros de neumonía, del aparato respiratorio, son digamos que uno de los más comunes, pero todos son causados por el neumococo. Bueno, fíjate, más del 80% de los cuadros de tipo respiratorio son de etiología viral, ¿no? Realmente, y el virus es como que te pone el asiento o la siembra para que se complique con infecciones bacterianas. La principal complicación bacteriana la produce esta bacteria que es el neumococo. Existen más de casi 90 serotipos de neumococo, pero no los 90 serotipos afectan al ser humano y lo enferman. Y por eso es que hay diferentes, cuando se hablan inclusive de diferentes serotipos de neumococo, deberíamos entonces destacar cuáles son los neumococos más frecuentes en ciertos grupos de edades. En los menores de 5 años ocupa casi el 80% de las causas de meningitis bacteriana, de neumonía, otitis media, artritis séptica, que era cuando hablaban justamente en el micro de las afecciones en las articulaciones, y una bacteria que el problema que tiene que es la gran multiresistencia bacteriana. O sea, por ser una bacteria que realmente ha mutado, se ha cambiado, se ha colocado una coraza bien importante, o sea, cualquier cantidad de antibióticos que se están utilizando hoy en día no hacen que destruyan a la bacteria. Y por ende se ha vuelto muy agresiva y puede llegar a un cuadro desde una neumonía, una otitis, una sinusitis, por decirte una cuestión sencilla, hasta un cuadro séptico, un cuadro que conduzca a la terapia intensiva por esa bacteria. ¿En qué caso se puede convertir en meningitis? Es decir, la misma infección causada por el neumococo que está neumonía u otro cuadro que parece menos severo, ¿pudiera derivar en meningitis la misma? Sí, porque de hecho que por conexiones, cuando tú tienes una sinusitis, tienes una otitis, por la cercanía al sistema nervioso central, puede haber por contigüidad la infección al cerebro, pero también por bacteremia, o sea, el neumococo entra en la sangre, produce un aumento de los glóbulos blancos, eso significa que hay una bacteria circulando en la sangre, en este caso el neumococo, ella puede migrar al cerebro y producir una meningitis bacteriana. ¿Qué pasa con la meningitis bacteriana? Es de por neumococo. Es tan severa, produce mucha fibrina, produce una serie de consecuencias dentro de las meninges que inclusive puede dar daños ya irreversibles. O sea, cuando tú la vas a tratar, a pesar de que, bueno, muchas veces con antibióticos, con el uso de la terapia intensiva y todas esas cosas, el paciente va a dejar secuelas que van a ser irreversibles. ¿Cuáles serían estas secuelas? Las secuelas principales son las secuelas inmediatas, que es las convulsiones, la sordera, el retardo mental, inclusive puede producir daño cerebral irreversible en cuanto a rendimiento escolar y una serie de cosas, y lo otro que te puede causar realmente es la muerte del paciente. Pero digamos que esto se vería a largo plazo, porque un niño que sufrió de meningitis siendo muy pequeño y aparentemente se recuperó, los padres pudieran ver ya en su edad escolar las consecuencias de esta meningitis. Es muy importante tu pregunta. O sea, mientras más precoz tú tengas una meningitis, más daño cerebral va a haber. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central está en continua formación. Y si tú tienes un lactante menor de 2 años con una meningitis, no es lo mismo que a lo mejor tengas un preescolar de 5 años con una meningitis, donde el sistema nervioso central se ha desarrollado. Entonces, mientras más
temprana edad comience una infección por meningitis, por neumococo, las secuelas van a ser irreversibles y no vas a esperar tan tarde para ver las consecuencias a nivel de, bueno, de rendimiento escolar, de retardo mental, sino vas a ver esas consecuencias que son niños que van a permanentemente a convulsionar, niños que van a tener sorderas, niños que van a tener convulsiones espontáneas y esas consecuencias van a ser de manera irreversible. Entonces, pero no siempre hay estas secuelas negativas, es decir, puede haber una meningitis sin ningún daño colateral, digamos. Por eso yo digo, es importante que los padres entiendan, y gracias realmente a que los antibióticos no se venden de forma indiscriminada como anteriormente se hacía, la ventaja es que el paciente consulta. Si tú diagnosticas tempranamente un cuadro febril y te parece que es una meningitis, hace la punción lumbar y descarta que es una meningitis, un comienzo temprano en el tratamiento de antibiótico-terapia va a evitar complicaciones. Pero si tú diagnosticas ya una meningitis tardía, o sea que tiene 3 o 4 días con el cerebro infectado, las consecuencias van a ser, o sea, realmente la complicación va a ser predecible, pues va a haber la complicación como tal. Aparte de esta punción lumbar que mencionaba para, en este caso, diagnosticar la meningitis, Exacto. ¿de qué otra forma se puede saber si este cuadro que presenta el niño, que pudiera ser confundido como viral, bronquitis, neumonía, es causado efectivamente por el neumococo? Bueno, para diagnosticar el neumococo, evidentemente, si es por una meningitis, por neumococo, tienes que hacer una punción lumbar. Esa punción lumbar te va a decir, hay una infección bacteriana o una infección viral. Si es una infección bacteriana, tienes que sembrar realmente ese líquido cefalorraquídeo y por ende a las 72 horas, 96 horas, tú vas a tener la lectura de que es un neumococo. Después lo importante es hacer la serotipificación. ¿Qué tipo de neumococo es? Porque es como la familia Pérez, por darte un ejemplo. Hay 50 familias Pérez, pero vamos a ver cuál de los familiares es el que está afectando. Y de ahí vienen los diferentes serotipos. Lo importante con esta bacteria es que, como son tantos, a nivel nacional, a nivel de, por ejemplo, de cualquier país, en los diferentes estados se comporta de forma totalmente variable, ¿no? De repente en Caracas tienes tal serotipo, el serotipo 19, en el interior tienes el serotipo 3, por darte un ejemplo. Entonces, realmente la única forma de diagnosticar que fue una meningitis por una infección bacteriana por neumococo es hacer una siembra de ese cultivo. Doctor, ¿y qué porcentaje de protección efectivamente brinda la vacuna? Porque es una inmunización que, valga la pena decir, todavía no está incluida en el Sistema Nacional de Inmunizaciones y los padres deben hacer esta inversión. ¿Realmente qué porcentaje de protección brinda esta vacuna? Sí, ya estamos hablando de una cobertura de un 85-90%. La vacuna ha pasado por una gran parte, de una trayectoria bien importante, una gran historia. En principio salió una vacuna y es importante que nuestro público nos escuche de que hay neumococo vacuna para adultos y vacuna para niños. O sea, la vacuna del adulto no nos sirve para los niños, pues no es conjugada y no produce una respuesta inmunológica en los niños. Entonces tenías una vacuna antes de 7 serotipos que ya realmente cubría hasta un 60, un 65%. Hoy en día tienes ya 2 vacunas para niños, una vacuna que está combinada con el hemófilos influenza no encapsulado, que es causal de bastantes otitis media también y cuadros de infecciones bastante importantes, y tienes una vacuna de 13 serotipos de neumococo. Todos los días se está trabajando en nuevas vacunas. Entonces, la protección está llegando entre un 85 y 90%. Es importante que deben vacunarse. Y contra el neumococo son 3 dosis antes de los 6 meses, un refuerzo al año. A partir de los 6 meses serían 2 dosis con un refuerzo al año. Y después del año serían 2 dosis. Lo más importante en esto es que hace una prevención de forma adecuada y que realmente se minimiza mucho en los países donde se está dentro del esquema nacional e inclusive en los países donde se vacuna frecuentemente. Tú ves que la casuística de neumonías, de meningitis por esa bacteria, como lo es el hemófilo influenza tipo B, que está incluido en la vacuna pentavalente. Nosotros casi no vemos ya meningitis por hemófilo influenza tipo B, que lo hablábamos hace 20 años. Hoy en día lo que vemos son las meningitis por neumococo. Entonces, la inclusión en un futuro cercano sería lo ideal, porque se está vacunando a nivel, como tú dices, el sector privado. Es una vacuna de alto costo, pero es una vacuna que realmente salva vidas, o sea, salva vidas y te salva de un niño de tener unas secuelas irreversibles y consecuencias bastante importantes. Aparte de la vacunación que brinda esta alta protección a la que usted hacía referencia, ¿qué otras medidas de prevención pueden tomar los padres y también los docentes? Porque muchas veces se envían a los niñitos enfermos a la guardería, a la escuela, y esto es algo bastante grave, ¿no? Bueno, yo ahí insisto mucho y yo siempre cuando tengo esta oportunidad ante las cámaras digo que nosotros nos exigen la tarjeta de vacuna de los niños en las guarderías, pero nosotros como padres no les exigimos a la guardería que nos den la tarjeta de vacuna a los profesores, las maestras, a los cuidadores.
Y muchas veces los adultos son los que son portadores asintomáticos de la bacteria neumococo. Ellos no se enferman, pero en la nasofaringe, lo que es la nariz y boca, ellos pueden ser portadores de neumococos sin producir enfermedad. Entonces, existe la vacuna del adulto. Y en la vacuna del adulto, tú al aplicarla, eliminas el estado de portador. Por ende, el adulto no va a contaminar al niño. Y asimismo, en cualquier sitio donde haya adultos, empresas, etcétera, el paciente que es asintomático, que estornuda, por ejemplo, en el metro y es portador, si el paciente que recibe ese estornudo está inmunocomprometido, se va a infectar. Y los niños son inmunocomprometidos, porque si no tienen su esquema de vacunas completo, evidentemente se van a enfermar. Y un consejo para las guarderías: paciente que se aísle de la guardería, que los padres no lo traigan 2 o 3 días, hay que averiguar por qué faltó ese paciente, porque podemos tener una infección por esta bacteria, por el neumococo o por cualquier cantidad de virus que son inmunoprevenibles por vacuna, y deberíamos entonces avisarle al pediatra tratante de los otros niñitos para que esté preparado, y si no tiene la vacuna, aplicársela, o si tiene el esquema de inmunización, estar tranquilo. Pero eso es importante porque realmente el niño caso índice que está infectado y que nadie avisa en la guardería que tiene una neumonía por neumococo, los otros niñitos están susceptibles a infectarse si no están vacunados. Claro, hay que mantener la comunicación dentro de todo el grupo que hace vida allí en ese centro educativo, guardería. Doctor, ¿existe alguna época del año donde sea más frecuente los casos de infecciones por neumococo? Sí, bueno, realmente los meses invernales, los meses de lluvia, los meses de frío, es donde virus y bacterias aprovechan, y por eso es que vemos cantidad de casos de neumonía, cuadros respiratorios de sinusitis, etcétera, en estos momentos del año, justamente que es el último trimestre del año. Y también cuando la gente sale de vacaciones, que la gente trae el neumococo del interior, del exterior y todas esas cuestiones. Entonces, sobre todo los meses de frío son los meses de mayor riesgo de infecciones de tipo respiratorio y sobre todo esta bacteria neumococo. Ya un mensaje final para todos aquellos padres que están viendo en casita o tal vez en su trabajo están por allí escuchando, ¿cuándo acudir al médico? Yo creo que dejar la consulta telefónica por la consulta de acudir al médico. Muchas veces quieren que le resuelvan todos los problemas por teléfono, y uno no puede ver una meningitis por teléfono, una neumonía por teléfono. O sea, si un paciente tiene 24 horas con fiebre, evidentemente tú le puedes dar algo en casa, pero tienes que acudir al médico. Hoy en día, con muchas enfermedades que están apareciendo y que realmente cada día producen más gravedad, si tú no evalúas al paciente, si tú no palpas al paciente y no lo evalúas como tal, evidentemente se te pueden escapar diagnósticos. Yo recomiendo a todas esas personas que ante cualquier cuadro catarral, ante cualquier cuadro que dure unos días, que el paciente esté muy tocado, no llamen al médico, vayan a la emergencia de cualquier clínica, ambulatorio, hospital, porque realmente podemos estar en presencia de alguna infección severa y vamos a ir tardíamente, y como hablábamos anteriormente, vamos a diagnosticar una meningitis al 4.º día en vez de diagnosticarla el primer día, y por ende, si la diagnosticas el primer día no va a dejar secuelas, pero el 4.º día te va a dejar unas secuelas importantes. ¿Algún contacto, doctor, a las personas que quieran? Bueno, yo tengo una página web que es www.guillermostern.com, y asimismo tengo el Twitter que es @drstern50, por ahí me pueden seguir con mucho gusto. Así es, muchísimas gracias al doctor Guillermo Stern por habernos ampliado tantísima información sobre el neumococo, cómo tratarlo, cómo prevenirlo y lo importante que es acudir al médico en el momento oportuno.